es una alegría verlos. Y lo que voy a charlar esta noche es de una prédica, una clase que hice un par de domingos atrás para la iglesia, cuando me tocó hablar a mí. Y vamos a estar charlando de las parábolas de las vírgenes y de la parábola de los talentos. Pero antes que nada quería que vayan abriendo sus Biblias en Mateo 8, el capítulo 8 de Mateo, el verso 10. Ahí en ese capítulo se da una conversación que para mí es sumamente interesante, que es esta conversación entre Jesús y el centurión romano, donde el centurión romano le dice a Jesús que necesitaba que él sanara a un siervo que tenía, pero el centurión sabía que no era digno de que Jesús entrara en su casa, pero también sabía que con una sola palabra de Jesús lo iba a sanar. Para los que venimos de contextos católicos, una frase súper famosa esa, que dice: no soy digno que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar, porque uno lo usamos en las misas católicas. Y esta frase engloba cosas muy interesantes en cuestión a la fe del centurión, y me parece muy determinante la respuesta de Jesús al planteo del centurión, que son los versículos del 10 al 12, Mateo 8. Jesús le dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La verdad que esta es una advertencia durísima a los judíos. El pueblo de Israel pensaba que por una cuestión de linaje, por una cuestión de herencia, ellos tenían asegurada la entrada al cielo. Por una cuestión de raza, ellos iban a entrar al cielo. Y la verdad que Jesús pone todo esto patas para arriba porque le dice que van a entrar al reino de los cielos los que crean en Jesús, más allá que sean judíos o no judíos. Y los que no respondan al llamado de Jesús, aunque fueran judíos, aunque tengan todo el linaje y toda la chapa de judíos, no van a entrar al reino de los cielos. Y es muy determinante esta última frase de Jesús que dice que van a estar donde está el llanto y el rechinar de dientes. Esta frase es muy usada en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y con esto deja muy en claro que el destino de los que no pueden entrar es la condenación. Lo vamos a ver repetido esto en parábolas, o cuando habla cuando termina el sermón del monte, cuando habla de que por su fruto los conoceréis. Siempre hace una referencia Mateo a que hay una distinción muy clara entre los que van a entrar al reino y no van a entrar al reino. Y creo que esto es una advertencia muy importante para nosotros hoy como iglesia, y el planteo es este: no porque nos autodenominemos cristianos, no porque creamos que porque tenemos la chapa de creyentes, con eso está todo solucionado y vamos a entrar al cielo. ¿Cuál es el desafío, o cuál es lo que yo veo muchas veces? Que en las iglesias se ve un planteo de la gracia como algo barato, como una simple decisión, un simple acto de una oración algún día en mi vida. Eso me da una entrada asegurada al cielo, al cual yo puedo meter en el cajón de la mesa de luz, y de acá a 40 años, cuando Dios me llame o cuando venga Jesús, puedo usar ese ticket y entrar al cielo. Y hay veces que deformamos el concepto de la gracia a ese punto, y muchos pasajes nos plantean un desafío mucho más concreto y nos plantean cosas mucho más desafiantes. Jesús, cuando venga y cuando nos juzgue a cada uno, nos va a juzgar por lo que fuimos, no por lo que dijimos ser. Y si verdaderamente somos discípulos de Cristo, tenemos que dar fruto. Y eso es un poco el desafío de hoy. Uno por ahí siempre trata de ser muy claro en estos temas, porque está este dilema de la salvación por obras y por gracia, y evidentemente no estamos hablando de eso. La única forma de entrar al reino de los cielos es aceptando a Cristo. La única forma es que Cristo nos transforme, nos convierta y nos rescate. Eso está claro. Ahora, para poner un ejemplo concreto, pensemos que Cristo nos transforma a nosotros en árboles de manzana.
No hay forma de que yo, por mi propia voluntad, me transforme en un árbol. Es una obra milagrosa de Dios en mi vida. Pero si yo me transformé en un árbol de manzana, tengo que dar manzanas. Si yo ando por todos lados y a todo el mundo le digo que Dios me transformó en un árbol de manzana y en mi vida di una manzana, en mi vida di un fruto, ¿hasta qué punto realmente soy alguien convertido por Dios? Y ese es un poco el planteo y el desafío es, si nunca damos fruto, ¿hasta qué punto verdaderamente somos discípulos? En el capítulo 25 del mismo Evangelio de Mateo, ahí Jesús nos habla de cómo va a ser su segunda venida. En su primera venida, Él vino, predicó el reino de los cielos, muere por nosotros en una cruz, resucita el tercer día, con eso nos abre la puerta a nuestra salvación y a nuestro rescate, y se va. Y Él promete venir una segunda vez donde va a instaurar definitivamente su reino. Y en Mateo 25 es muy contundente, explica varias cosas en su segunda venida. Habla de que su segunda venida va a ser repentina, donde nadie lo va a esperar. Y lo que me parece muy interesante es que por medio de parábolas Jesús nos explica qué va a demandar de nosotros, como creyentes, como discípulos de Él, cuando Él venga. Vamos a ver dos parábolas, como les dije, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las vírgenes sería del Mateo 25, del 1 al 13. Lo voy a leer. Mateo capítulo 25, verso 1. Dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 9. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Vemos que la historia es simple. Jesús está planteando este tiempo entre su primera y segunda venida como el tiempo que estamos a la espera que el novio llegue, como el tiempo que estamos a la expectativa de que venga el novio. Y la historia separa muy claramente, bueno, hay un grupo de vírgenes que serían las damas de compañía, que eran las encargadas de esperar al novio y acompañarlo en la entrada. Y la historia separa muy nítidamente dos grupos: 5 que eran prudentes, que eran sensatas, que eran sabias y que se abastecieron de antemano, y 5 imprudentes que no llevaron aceite. A estas 5 imprudentes se queda sin aceite, no pueden conseguir, le piden a las sabias y no pueden conseguir aceite, y el resultado es que por no haber previsto esto, llega el novio inesperadamente, y estas por no tener aceite se quedan afuera. Se celebra la boda, se celebra la fiesta, y estas 5 vírgenes se quedan afuera. Quiero compartir una pantalla, creo que, a ver si me sale. Ahí se está viendo. Háganme así si ven. ¿Se ve la pantalla? Bien, buenísimo. Un poco para repasar lo que nos enseña la parábola. Por un lado, Jesús es muy claro en la historia en que va a pasar mucho tiempo entre su primera y segunda venida. Fíjense que en la historia las vírgenes se quedan dormidas, y todas se quedan dormidas. Por un lado, alusiona que va a pasar mucho tiempo, y es probable hasta que hable de una cuestión de la muerte. Pensemos que muchos de nosotros probablemente muramos antes que Jesús venga de nuevo. Pero la historia es muy clara en que va a pasar mucho tiempo hasta que el novio vuelva. Y la segunda venida va a ser muy repentina, tan repentina que no le da tiempo a prepararse a nadie
que no haya estado preparado de antemano. Una vez que vino el novio, ya es tarde. Hay una separación o una identificación muy clara entre sabias e insensatas. Las sabias son verdaderos creyentes, son personas que realmente son verdaderos discípulos de Jesús, y las insensatas son creyentes aparentes, personas que quizás toda la vida concurrieron a una iglesia, que toda la vida tuvieron un credo de fe, que toda la vida participaron de actividades de cristianas, pero nunca se comprometieron verdaderamente con Jesús como su Señor. A simple vista no es tan fácil identificarlas, porque fíjense que todas eran vírgenes, todas esperaban al novio y todas reconocían que el novio era quien había que acompañar. Pero el parecido es superficial, porque cuando Cristo venga, cuando este novio aparezca, va a quedar muy en claro quién es quién. Y esta preparación no es transferible. Las prudentes no pudieron prestarle aceite a las insensatas. Cada uno tiene que ser responsable de cómo se prepara para esta segunda venida. Y también es muy contundente esto. No hay una segunda oportunidad. Una vez que el novio llegó, una vez que se empezó a celebrar la fiesta, se cierran las puertas y el que queda afuera, queda afuera. En muchas parábolas es muy nítida esta contundencia de que una vez que se concretó la segunda venida, va a haber gente que queda adentro y gente que queda afuera. ¿Qué nos quiere desafiar con esto Jesús? Por un lado, que el verdadero discípulo es alguien que vive a la expectativa del regreso de su Señor. Alguien que realmente tiene sus prioridades y tiene su mirada en el futuro, en el más allá, entendiendo que no somos de este mundo, que somos peregrinos en este mundo y que no tenemos que enredarnos en las cuestiones de este mundo, sino que nuestras prioridades, nuestra agenda, nuestros valores tienen que estar siempre mirando más allá, esperando esta segunda venida. Por lo que plantea Jesús en su parábola, la distinción es muy clara. ¿Quiénes son los que se quedan afuera? Los que se avergüenzan con la segunda venida, los que los agarran desprevenidos, las personas que siempre iban un poquito más y nunca lograron prepararse antes de la segunda venida. Y según Jesús, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, es el que está preparado. La distinción es esa: el que estaba preparado es el verdadero discípulo, el que no estaba preparado no es un verdadero discípulo y se queda afuera. Ahora, esta parábola nos deja una pregunta en el aire, que es: ¿qué significa estar preparados? Porque tenemos la imagen del aceite, entendemos lo que plantea la parábola, pero en ningún momento nos dice qué significa o qué tenemos que hacer para estar preparados. Y esto lo podemos ver en la segunda parábola, que es la parábola que sigue. Si uno sigue leyendo, tiene que voy a salir de acá. Ahí estamos. En la próxima parábola, si uno sigue leyendo, que es la parábola de los talentos o la de las monedas de oro, depende de la versión que tengamos, nos aclara un poco este tema. Sería Mateo 25, desde el 14 al 30. Dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. El que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En esta parábola también Jesús plantea este tiempo de la primera y segunda venida, y acá lo plantea como un hombre de negocios. Un hombre que se va y le deja encargado diferentes sumas de plata a 3 siervos. La diferencia también es muy nítida: 2 siervos son fieles y administran bien lo que se les da, y el Señor los recompensa por eso. Y es muy interesante ver que si Él le da sumas de dinero distinto y los siervos pueden lograr obtener ganancias distintas, a los dos los felicita de la misma manera y a los dos les da el mismo premio, por decirlo de alguna forma. Y después está el tercer siervo, un siervo infiel, un siervo que no apuntaba a expandir, a lograr ganancias con lo que su amo le había dado, sino que lo entierra, y evidentemente este siervo es condenado. Trata de alguna manera de defenderse, acusando a su amo de que era un tirano y demás, y en realidad su acusación se da vuelta en su contra porque queda muy claro que nunca tuvo la intención de hacer nada con lo que se le dio, solamente lo enterró y listo. Voy a compartir pantalla de vuelta, a ver si podemos ver. Ahí estamos. ¿Me ven ahí? Sí. Fíjense que vuelve esta parábola a plantear que pasa mucho tiempo entre que este hombre se va y vuelve. Ahí pasa mucho tiempo entre la primera y segunda venida de Jesús. Dios a todos nos dejó encargados talentos, dones, habilidades, oportunidades, tiempo. Cuando habla ¿a qué hace referencia estas sumas de dinero? A oportunidades que nosotros tenemos para lograr expandir el reino de Dios. Llamémoslo como querramos, puede ser nuestra juventud, nuestra energía, nuestro tiempo, las oportunidades con los otros. Cualquier cosa que sirva para expandir el reino de Dios es algo que se nos dio para que lo administremos. Es muy interesante que cuando hoy por hoy nosotros hablamos de talento, de alguien talentoso, ¿qué asumimos? Que es alguien bueno para algo. Es talentoso para los deportes o es talentoso para los negocios. Y si uno se pone a investigar, la raíz de la palabra talento viene de esta parábola. El uso que le damos de castellano viene de esta parábola, y en realidad en la parábola significaba un monto de dinero, no significaba una habilidad natural nuestra. Pero siempre se entendió eso, que la parábola estaba apuntando a cualquier característica que nosotros podíamos tener que nos hiciera especiales. Entonces Dios a cada uno de nosotros algo nos dio, algo tenemos que administrar para que el reino de Dios se expanda. A cada uno nos dio una cantidad distinta y nos dio la cantidad que podemos administrar. Ahora, aún el que se le dio menos, que se le dio un talento, 1000 monedas de oro, un talento eran 6.000 denarios, es decir, eran 6.000 denis, eran 6.000 días de trabajo. Y 6.000 días de trabajo, si uno saca la cuenta, son 20 y pico años. Es decir, como que nuestro jefe nos dice, bueno, te voy a dar lo que hubiera ganado en 20 años de trabajo, administrámelo hasta que yo vuelva. Aún el que tenía menos tenía muchísimo. Y cuando vuelva Jesús, lo que va a hacer como este señor de negocios es, a cada uno nos va a hacer pasar a que rendamos cuenta. No sé si se ve el dibujito que puse arriba en el título, pero va a ser un poco así, va a ser el señor en una mesa y cada uno haciendo cola para que rindamos, para que hagamos cuentas, para que cerremos el arqueo de caja de cuánto se nos dio y qué hicimos con lo que se nos dio. ¿Qué va a juzgar Dios de nosotros? Es nuestra fidelidad, es cómo usamos lo que se nos dio. Fíjense que tanto el que tenía 2.000 como el que tenía 5.000, lo que valora el Señor es que fueron fieles, es que se esforzaron para hacer que
esos talentos se reprodujeran. Eso es lo que valoró el Señor de los 2 siervos que fueron fieles. Si aprovechamos bien el talento que se nos da, vamos a ser recompensados, vamos a ser felicitados, vamos a ser invitados a tener más responsabilidades y vamos a pasar una eternidad de alegría y de gozo junto a nuestro Señor. Ahora, si desperdiciamos nuestro talento, vamos a ser considerados inútiles, infieles y perezosos y nos vamos a quedar afuera. Y al igual que en la otra parábola, en ese momento no hay excusa que sirva frente a Dios. Podemos alegar cualquier cosa. Ahora el día del juicio ya es tarde. Y la parábola termina con esta frase casi enigmática de que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tenía. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Las personas que realmente estén aprovechando su tiempo de vida, este tiempo que tenemos en este mundo, para aprovechar, para hacer que nuestros talentos crezcan, para realmente expandir el reino de Dios en este mundo, evidentemente son personas que van a ser más ricas espiritualmente. Y sobre que fueron más ricas espiritualmente acá, cuando venga Jesús, a esas personas se le va a dar mucho más. Ahora, si somos personas tacañas, si somos personas que en vez de estar pensando en que realmente el reino de Dios se expanda en este mundo, enterramos lo que nos dio nuestro Señor, vamos a tener vidas frustradas, porque vamos a tener vidas espirituales frustradas, porque vamos a querer tener un pie en el mundo y un pie en el cielo, y eso no funciona. Vamos a vivir en nuestros pezones, vamos a vivir mal. Y sobre que vivimos mal, cuando venga el juicio, aún lo poco que teníamos se nos va a sacar. Y un poco combinando las dos parábolas, ¿qué podemos entender? Que el verdadero discípulo no se va a avergonzar en la segunda venida de su Señor, o en la segunda venida de Jesús, porque va a aprovechar bien el tiempo, porque estuvo toda su vida administrando bien sus talentos, porque estuvo enfocado toda su vida en producir más con lo que su Señor le dio. Y el desafío de las dos parábolas es que realmente nos sentemos a pensar muy seriamente qué estamos haciendo con nuestro tiempo en este mundo. Creo que siempre fue así, pero hoy más que nunca podemos estar llenos de distracciones. Podemos alegar que el tiempo nos alcanza, que andamos a las corridas, pero realmente evaluemos a qué le damos prioridad en nuestra vida. A ver, veamos en nuestra agenda, realmente, ¿en qué parte de nuestra agenda está el hecho de estar usando nuestros talentos para el reino de Dios? ¿Está antes o después que Netflix? ¿Está antes o después de irme a pescar? ¿Está antes o después de hacer plata? Lo que nos está desafiando estas parábolas es que tenemos un tiempo limitado en este mundo y se nos exige que en este tiempo aprovechemos bien lo que se nos dio, porque en algún punto se nos va a pedir cuenta. Y como dije al principio, un verdadero creyente es alguien que por naturaleza da frutos. Lo que muchas veces me preocupa es que mucha gente se cree que va a ir al cielo por el simple hecho de haberse sentado durante toda la vida en el mismo banco a escuchar una prédica, una clase o lo que sea. Y realmente los desafíos de Dios y los desafíos de Jesús en toda la Biblia son mucho más profundos y muchas veces leer la Biblia nos incomoda, leer la Biblia nos desafía y está muy bien que yo creo que lo más preocupante es que leamos la Biblia, que leamos estas parábolas y no nos produzca nada. Porque realmente son muy fuertes estas parábolas y nos están desafiando que si no estamos dando fruto, no estamos siendo discípulos. Mucha gente va a estar convencida de que tiene el cielo asegurado, de que tiene este pase guardado en su mesa de luz, pero cuando sea el día del juicio se van a quedar afuera. A mí me es muy llamativo, si uno lee al final del Sermón del Monte, que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, y al final de esos versículos hay gente que dice, pero Señor, nosotros sacamos demonios en tu nombre, predicamos, hicimos un montón de cosas en tu nombre, y Jesús les dice, yo no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad.
Y lo que es muy preocupante es que era gente que yo creo que estaba honestamente convencida de que tenía la entrada asegurada. Y muchas veces en la iglesia veo mucha gente que está convencida de que tiene su entrada asegurada, pero todo el resto, digamos, están convencidos que son un árbol de manzana, pero nunca en su vida se les cayó una manzana. Entonces, es un desafío para pensarlo y para preguntarnos. Y un poco cuando armé esto, y lo estaba dando el domingo en la iglesia nuestra, terminé diciendo estas palabras. Por ahí uno no quiere ser nefasto, no es que terminemos esta reflexión y vayamos, nos tiremos un puente. Creo que cada uno de nosotros puede estar en diferentes etapas de nuestra relación con Dios. Hay gente que a lo mejor está luchando con algún sufrimiento, hay gente que está luchando con algún pecado, hay gente que está volviendo después de muchos años de estar alejado, hay gente que recién está conociendo a Dios. Y este Dios que nos desafía con esto es el mismo Dios que se plantea a sí mismo como un padre que espera con los brazos abiertos a ese hijo pródigo que se fue y que se gastó todo y que vuelve como un mendigo. Es el mismo Dios que se plantea como un pastor que está dispuesto a dejar las 99 ovejas para ir a buscar la que falta. Y es bueno tener una visión integral de cuál es el Dios que tenemos. Pero realmente, si este desafío nos mueve la estantería, es muy bueno, porque si caemos en cuenta que somos como esas vírgenes que no se abastecieron de aceite, la buena noticia es que todavía no estamos durmiendo, que podemos ir a comprar aceite todavía. Si nos damos cuenta con la parábola de los talentos, que hace años que enterramos nuestros talentos y no estamos haciendo absolutamente nada para producir frutos para el reino de Dios, todavía estamos a tiempo a que agarremos la pala, a que desenterremos nuestro talento y lo empecemos a hacer producir. Muchas veces creo que en las iglesias se dan estos esquemas donde uno lo podría ver como una pirámide. Es decir, tenemos un triángulo donde en la punta están la gente muy comprometida, donde están los líderes del ministerio, los ancianos. Después hay una parte del medio donde hay colaboradores, esa gente que por ahí se engancha en alguna propuesta buena, que eventualmente puede colaborar, y después hay toda una base de gente que son espectadores. Y la verdad que me parece un planteo que lo vivimos todos a eso, o la mayoría de las iglesias, y es un planteo totalmente antibíblico. Uno cuando lee en la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la iglesia? Habla de un cuerpo, habla de algo integral, algo orgánico, donde cada uno tiene que aportar con su grano de arena para que las cosas funcionen. Y estos pasajes nos tienen que mover lo suficiente la estantería para que nos pongamos a pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué granito de arena estoy aportando yo? Cuando terminé con esta charla, puse una foto, que no la puse acá, es más, esto lo voy a sacar, y terminé la charla el domingo en la iglesia, puse una foto de un estadio, que se veía lindo, una foto de un estadio de arriba, y se ven, no sé, 50.000, 60.000 personas en el estadio, todos con la remera de su equipo, hinchando, alentando, sufriendo con el equipo, alegrándose con su equipo, pero no dejan de ser espectadores. Y los únicos que determinan el resultado del partido, ¿cuántos son? Menos de 100 personas. Si uno cuenta los jugadores de los dos equipos, si uno cuenta el cuerpo técnico, todos son 50.000 espectadores y 100 que forman parte del partido. En la iglesia no tiene que ser así. Dios no admite y no quiere espectadores. Realmente, si nos consideramos discípulos de Cristo, si nos consideramos parte de la iglesia, tenemos que estar comprometidos activamente en dar frutos. Durante mucho tiempo creo que se visualizó que había un grupo de personas especialmente llamados para servir a Dios, llámese misioneros, ancianos o lo que sea, y no es así, todos estamos llamados a servir a Dios. Esta mañana estuvieron compartiendo en nuestra iglesia Pablo y Jessy, que son matrimonios jovencitos. Ellos, Dios les mostró ir a un hogar de niños, acá cerca del norte de Córdoba, y fueron y están motivando a la iglesia a que realmente podamos hacer algo como iglesia, estar colaborando, y es una iniciativa de ellos, a los que Dios les mostró
y que no son ni superhéroes, ni líderes, ni nada, sino simplemente son cristianos genuinos que buscan hacer la voluntad de Dios y a buscar hacer la voluntad de Dios dan frutos. Y esos frutos son naturales y eso es lo que quiero plantear, que un discípulo de Cristo da frutos. Los frutos son naturales, están siendo y es algo que realmente me llena de alegría. Bueno, y un poco el desafío de esta noche es eso, es rever nuestra vida. ¿Se me escucha o se me cortó acá? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mauro. Rever nuestra vida, realmente ver cuáles son nuestras prioridades, a qué le estamos dando importancia y entender. Hoy veía un videito que pasaron Pablo y Jesse, porque los miré por cosas, y en el video decía, tengamos en cuenta que vamos a pasar más tiempo muertos que vivos, y el tiempo que estamos vivos es muy a corto, aprovechémoslo bien. Y realmente ese es el desafío. Nuestro tiempo en este mundo es muy poco, es muy concreto, aprovechémoslo, porque lo más triste es que nos demos cuenta que es tarde cuando ya sea tarde. Entonces, si hoy es un día más que amanecimos, que respiramos y que podemos tener una comunión con Dios, es un día más de oportunidad que Dios nos da para que evaluemos cómo está nuestra relación con Él. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos guía, y también tu palabra nos desafía, Señor. Eh, Sabemos que hay muchas veces que hay pasajes que nos incomodan, que nos empujan por ahí un cambio, que nos empujan a salir de nuestra comodidad, Señor, y en buena hora que estén esas parábolas, esos pasajes, Señor, para que realmente podamos entender qué es lo que vos querés para nuestra vida, Señor, podamos tener una vida que esté en sintonía con tu voluntad. Te rogamos, Padre, que podamos ser sensibles a vos, a tu Espíritu Santo, que cada uno de nosotros tengamos una vida de discípulo, tengamos una vida donde estemos usando nuestros dones, nuestros talentos para tu gloria, Padre, y que esperemos expectantes y alegres tu segunda venida, Señor, y que esta segunda venida sea un motivo de alegría, de gozo y regocijo, Padre, y no de vergüenza y condenación. Dejamos nuestra vida en tus manos. Te rogamos por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Sabemos que sos un Dios de amor, un Dios de oportunidades, Padre, y un Dios de misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.